Aleros con un caño que pertenezco al equipo morado. Les vamos a hablar sobre lo que es la evolución de la jirafa. El equipo morado está constituido por los siguientes participantes, que es Iván Cedillo Montaño, Christopher Sempoal Núñez, Martín David con un caño, que soy yo, Michelle Mendivil Juárez y Alfredo Partida. Hola, muy buenas tardes. Hoy les hablaré de cómo ha estado evolucionando la jirafa a lo largo de estos millones de años. Antes era posible de que las primeras jirafas se parecieran a los ciervos y fueran más pequeñas que en la actualidad. Sobre el desarrollo de su cuello hay varias ideas. Muchos creen que se produjo muy lentamente y otros creen que a menudo en los árboles donde vivían se hacían cada vez más altos, provocando escasez en los helechos que había por el suelo. Pero las teorías evolutivas que les mencionaré mostrarán los procesos que se llevaron a cabo para permitir que se pudieran seguir alimentando de ellos. La primera teoría es la teoría de Lamarck y se introdujo en 1808, que es posible de que la comida del suelo fuera escasa y los animales fueron insistidamente levantando sus cuellos tan alto como podían para llegar a lo que allí había, que eran los helechos. Con el tiempo, el tamaño de sus cuellos fue más largo para permitir este método de adaptación y supervivencia. Otra teoría es la de los cuellos de los machos, que se hicieron más largo con el fin de solo diferenciarse de las hembras. La mayoría de los investigadores no defienden esta idea, pues no se ha podido probar. Hasta que en 1996, una nueva teoría ofreció un nuevo ángulo de vista, que en lugar de que los cuellos son los que crecieron, tal vez eran las piernas que fueron capaces de darle la altura adicional requerida. Esto también podría haber sido una combinación de ambos, o sea, el cuello y las piernas, que les podía ayudar a soportar el peso corporal. Los patrones genéticos se transmitían a los demás. Aquellos que no podían no podían consumir lo suficiente porque pues no tenían el cuello muy largo, o como ya les mencioné, las patas no les crecieron. Estos no eran lo suficientemente fuertes para poder aparearse con las hembras y finalmente murieron sin transmitir sus genes, haciendo que se extinga esa raza de jirafas que son más cortas. Lo más sorprendente acerca de esta evolución es que su anatomía interna también se modificó. Con el fin de soportar el cuello, se tuvieron que desarrollar los hombros y los músculos para hacerlos más fuertes. También un corazón complejo y un sistema cardiovascular increíble para que la sangre llegara a su cerebro cuando se inclinara para beber. ¿A qué me refiero a esto? Como su cuello es muy largo, pues no tiene el suficiente sistema cardíaco para que le pudiera llegar sangre a su cerebro, porque como ya les dije, es demasiado largo, no puede. Yo les voy a hablar sobre algunas de las diferencias más notorias que ha habido entre las jirafas de la actualidad y las primeras jirafas que existieron en el mundo. Una de las diferencias más notorias que se pueden observar en estas dos especies es la del cuello, que pues anteriormente se observaba que las primeras jirafas que existieron tenían el cuello más corto y gordo, y las jirafas de hoy en día tienen un cuello más largo y delgado. Las primeras jirafas tenían este cuello porque de los lugares donde conseguían los alimentos eran arbustos pequeños y era más flexible el cuello, y eso les permitía que pudieran alcanzar mejor esos arbustos. Y las jirafas de hoy en día cuentan con esos cuellos ya que a través de la evolución que se llevó a cabo por la selección natural y el apareamiento de especies con mejores características, tienen un cuello más delgado y largo. Las jirafas en la actualidad pues cuentan con este cuello más largo y delgado porque el ambiente en el que viven hoy en día se los pide.
Y pues con este cuello pueden alcanzar árboles más grandes, más altos. Y este cuello también sigue siendo flexible, pero no tanto como era anteriormente. Y gracias a que está muy largo, a comparación de antes, alcanzan más los frutos de los árboles más altos. Y esto permite que no mueran a causa de eso. Porque algunas jirafas que no tienen los cuellos tan largos mueren por falta de comida, por causa de que no alcanzan los frutos de los árboles. Y pues la selección natural de Darwin se involucra en esta evolución porque trata sobre cuando dos especies, cuando una pareja de la misma especie se aparean y tienen buenas características y cuentan con funciones que otros individuos no tienen, y se aparean, consiguen tener una descendencia más buena. Y pues la selección natural de Darwin dice que el espécimen más fuerte o con mejores atributos conseguirá reproducirse y estará por encima de los normales. Y está la selección artificial, que esta pues no se involucra en esta evolución de la jirafa, porque de lo que se trata es de cuando los granjeros o los farmeros agarraban a una pareja de una misma especie, ya sea perros con perros, gatos con gatos, y veía qué atributos tenía. Y si tenían mejores atributos que la mayoría o la media, los agarraban y los apareaban y así conseguían descendencia mejor. Y esto lo podían utilizar ya sea en las vacas para conseguir vacas más fuertes o más grandes, y en caballos también para que consiguieran caballos más musculados y que corrieran mejor en las carreras. Y pues como ya dije, esto no intervino en esta evolución de la jirafa porque pues esto ocurrió hace millones de años, el cambio muy drástico en las jirafas, y pues no intervino el hombre en ese cambio. Les hablaré un poco sobre lo que es la reproducción de las jirafas. Los machos están listos para reproducirse desde que tienen más o menos 6 años de edad, pero esta fecha suele prolongarse ya que tienen que ellos como probar que son dignos de reproducirse mediante una pelea. Así que ellos no se reproducen normalmente antes de los 10 años. Las hembras están listas para reproducirse desde que tienen 4 años de edad y los machos degustan su orina para saber si están en celo o no, ya que ellos como que perciben unas hormonas que les dicen eso. Los rituales de cortejo implican el roce suave de sus cuellos y ellos no tienen como una temporada fija para reproducirse, pero normalmente se da durante la época de lluvia, ya que tienen comida suficiente y no están estresadas. Porque cuando les falta la comida, ellos luchan por sobrevivir y casi no se da la reproducción. Además, las hembras solo se aparean cuando tienen sus necesidades satisfechas. Cuando las jirafas están en cautiverio, tienen más posibilidades de reproducirse durante todo el año, ya que no les falta la comida ni el agua. Esta es una manera de aumentar el número de jirafas, pero generalmente no están en cautiverio por eso. Se cree que varias especies de jirafas han sido capaces de reproducirse entre sí y tener crías en cautividad. Esto no ocurre en la naturaleza ya debido a las ubicaciones geográficas que son diferentes. Son muy raros los casos de gemelos en las jirafas porque normalmente nace uno. Al nacer tienen un peso normalmente de 100 kilogramos y miden más o menos 2 metros de altura, medida que pueden duplicar en el primer año. Comienzan a tomar leche a partir de que pueden colocarse en 4 patas y sostenerse. La madre permanece de pie durante el parto, por lo que la cría cae desde varios pies de altura. Por suerte nacen como que cubiertos por un saco protector que les impide alguna afectación. Esto antes no pasaba, ya que ellos eran mucho más pequeños y la caída que tenían pues no era tan grande. Los primeros meses de nacidos de una jirafa bebé son muy difíciles,
ya que son muy vulnerables a ser atrapadas por los depredadores, ya sean las hienas, los leones, perros salvajes y leopardos. Tienen en la mira a los animales más débiles e inexpertos, como lo son las pequeñas jirafas. Mi nombre es Alfredo Partida y le voy a hablar sobre especies extintas y restos de la jirafa. La jirafa es originaria de África, con más de 50 millones de años, pero se dice que también recorrieron Europa y Asia. Se cree que las jirafas se introdujeron en Asia hace unos 15 millones de años. No hay muchos fósiles de la primera generación, pero sí información suficiente para que los científicos puedan llegar a algunas teorías sobre su evolución. Y se dice que el fósil más antiguo que ha sido identificado es de aproximadamente 1.5 millones de años. Científicos del Instituto Tecnológico de Nueva York han descubierto una serie de fósiles de Samotherium major, un antepasado de la jirafa en unas islas cerca de Grecia. Los científicos compararon los fósiles de huesos del cuello con los de la jirafa actual y el okapi, ambos de la misma familia. Los resultados indican que todos ellos comparten el mismo número de huesos en el cuello. Pese a ello, el cuello del Samotherium major era la mitad de largo que el de la jirafa actual, que puede llegar hasta medir 2 metros, mientras que el del okapi solo llegaba a llegar a los 60 centímetros. Aunque el Samotherium esté extinto, se cree que fue la especie intermedia entre las otras dos, algo que demuestra cómo la jirafa fue evolucionando hasta la especie que conocemos ahora. El argumento es más o menos así. Imagina una pequeña protojirafa hambrienta contemplando unas deliciosas hojas en lo alto de un árbol. Un proponente de la escuela evolutiva de Lamarck supondría que el pequeño jirafoide estiraría el cuello para atrapar las hojas más bajas, y con el esfuerzo, desarrollaría un pescuezo más largo que después heredaría a sus hijos. Tendrían que repetir hasta mejorar los resultados. En cambio, un darwiniano esperaría que las protojirafas presentaran cuellos de distinta longitud, y las que casualmente lo tuvieran que poner un poco más largo y alcanzarían más comida. Sobrevivirían más tiempos y se pelearían con suficiente frecuencia para pasar esa variación a la siguiente generación, que a su vez repetiría el escenario. Aunque el ejemplo es una criatura de lo que en realidad pensaba Lamarck, resulta conveniente para llegar a la ecuación evolutiva básica que desarrollaron Darwin y Wallace individualmente. Con todo eso, pese a la popularidad del experimento teórico, poco sabemos de la manera en que la jirafa lo tuvo realmente. Hablando sobre su cuello, los altos fisgones arbóreos que hoy tuvieron que evolucionar antepasado con cuellos cortos. Pero, ¿cómo la respuesta nos llega a un nuevo estudio de Melinda Danowitz, anatomista del Colegio de Medicina Osteopática, y sus colegas del Instituto Tecnológico de Nueva York? Ahí me tocó hablar sobre la situación actual de la jirafa y tal vez te sorprenda escuchar que es una especie en peligro de extinción que está protegida en la mayor parte de África. Para su protección se han creado refugios y santuarios en los que podrán moverse sin peligro y comer sin la amenaza de los depredadores y los daños del hombre. Sin embargo, se necesita abundante tierra, dinero, tiempo y esfuerzo para que esas entidades puedan mantenerse. Muchos logran gracias a las subvenciones del gobierno y donaciones privadas. En muchas partes de África, las jirafas han sido sacrificadas en grandes cantidades debido a prácticas de caza ilegales. Esto incluye hacerlo por deporte, para vender las pieles e incluso consumir su carne. Para combatir esta práctica, los esfuerzos de conservación han incluido conseguir leyes más estrictas y ejercer mayor presión sobre los órganos de gobierno de África, para que estos las cumplan. El gran problema es que estas, aunque estén activas, no son suficientes para rectificar la situación. Como no se aplican estrictamente, muchos no las toman en serio. Parte de los esfuerzos de conservación incluyen presionar para que se aprueben multas altas e incluso penas de cárcel para los que les hagan daño. Entre las causas de que esto ocurra es que los pueblos de África son muy pobres y a menudo matan a las jirafas como fuente de alimento. No lo hacen en grandes cantidades, pero sí cuando los consideran necesario. Muchos no tienen en cuenta a esas personas que pasan hambre y las enjuician por intentar alimentar a sus hijos. Es por eso que muchos grupos de conservación también están buscando maneras de ayudarlas a encontrar alternativas. Una de ellas es traer más ganado, aunque muchas de estas áreas son muy secas.
y puede ser difícil mantener a sus animales vivos. También hay épocas del año en las que no hay agua suficiente y desconocimiento para manejar adecuadamente este ganado. Para que tenga suficiente descendencia, esta es además la preocupación de que este ganado atraiga a los depredadores de la selva hacia las aldeas. Una jirafa macho en plena madurez puede ser de hasta 2.600 libras. Las hembras son un poco más pequeñas y están cerca de las 1.800 libras. Ambos sexos tienen una altura promedio de 14 a 17 pies. Su lengua extra larga puede ser de hasta 18 pulgadas. Esta les ayuda a limpiarse la cara, así como llegar a los alimentos más altos. Los labios son muy gruesos para protegerlos durante la comida, pues muchas de las ramas y árboles que comen tienen elementos cortantes que les pueden hacer daño. A muchas personas les parece extraño que este animal tiene pequeños cuernos en la cabeza. Desde luego no son un arma para luchar contra los depredadores, sino protección para la cabeza cuando estén luchando entre sí. La cabeza de una jirafa es pequeña y bastante larga, con una boca redondeada en su extremo. Presentan orejas pequeñas en los lados de sus cuernos que se parecen a las de un ciervo. El cuello es la parte que las distingue. Este está compuesto por 7 vértebras que contienen articulaciones individuales, las que les da flexibilidad. Los hombros son extremadamente poderosos. Muchos se preguntan cómo soportan un cuello tan pesado. Las piernas son muy largas y extremadamente fuertes. Pueden recorrer hasta 35 millas por hora, aunque no por mucho tiempo. Es interesante ver cómo mueven ambas piernas del mismo lado al mismo tiempo, en lugar de las 2 delanteras y luego las 2 traseras. El estómago de las jirafas es muy complejo. Tiene 4 cámaras que les permiten digerir gran cantidad de comida. Primero la mastican, luego la regurgitan para masticar de nuevo, y entonces es que pasa al estómago. También tiene un sistema circulatorio muy inusual. Su corazón pesa unos 22 kilos y es de 2 pies de largo. Tiene una presión sanguínea muy fuerte, pero también válvulas en el cuello que aseguran que el cerebro no reciba demasiada sangre cuando la jirafa baja su cabeza para comer o beber agua.